Ya. Hola, buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros. Ahorita voy a hacer mi entrevista, parte del trabajo de la semana 15. Por lo tanto, para empezar, muchas gracias por acceder a la entrevista. ¿Me podría indicar su nombre completo? Ya, mi nombre es Jorge Enrique Paredes León, ¿Cuál es su edad 75 años. y nivel educativo? Decía el máximo grado académico, doctor en planificación y gestión. Doctor en Planificación en Gestión, correcto. Bueno, para empezar con las preguntas, ¿cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, aquí hay prácticamente dos etapas, ¿verdad? Cuando empezó, luego la otra, cuando ahí hubo su segundo periodo. El primer periodo, el problema económico era la alta inflación que había en el Perú, que efectivamente lo lograron controlar, pero a un costo social muy alto, porque todo se devaluó en el Perú. Entonces, pero se controló la inflación y después ya se pasó a una economía netamente de mercado. Le quitaron todo el rol más importante al Estado. El Estado ya no podía fiscalizar, controlar como debiera ser. Todo se privatizó. Y creo que los extremos son malos porque es importante que haya un Estado que sea promotor, que fiscalice y controle. No se puede dejar todo al mercado. Es en el aspecto económico. En el aspecto político, en un inicio sí tuvo acogida en la población. Luego ya comenzó una política de control. El CIN y sus asesores montesinos comenzaron ya a todas las instituciones a intervenirlas, controlarlas, y empezó la debacle histórica del Perú. Se comenzaron a perder todas las instituciones del Perú, los partidos, las instituciones, se limitaron mucho los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces aquí hubo un problema muy serio en el aspecto político. Ahí se inicia en su primer periodo, se empezó como digo, la pérdida de la institucionalidad del Perú. En el aspecto social, eh, en el aspecto social, sí, digamos que al principio hubo programas muy importantes. Uno de ellos es el programa de Foncodes. Foncodes es un programa de gobierno que llegó a los lugares más pobres del Perú. Bueno, nosotros hemos trabajado y también como una ONG que dirijo, y llegamos a los lugares más recónditos de la Libertad y del norte. Se hizo bastante labor de infraestructura básica, ¿no? Agua potable, caminos, pequeñas carreteras, puentes. Creo que ese aspecto sí hubo una política al inicio de su gobierno, una política fuerte, social, como digo, que llegó a los sectores más pobres, pero y claro, también dentro de su perspectiva, su propuesta de un populismo de derecha, ¿no? Que regalaba cosas, llevaba cosas, pero siempre con una política de control. Eso sería más o menos la pregunta que me has hecho. Bastante interesante. Usted participó activamente, ¿no? Durante con sus programas sociales, creo, dentro de ONGs, ¿no? De proyectos que tenía, ¿no? De líder. Sí, sí, hemos hecho varios, como digo, con Foucault ahora hemos hecho como 50 proyectitos y proyectos en toda la Sierra de la Libertad, básicamente, y más la libertad, ¿no? Y algo Cajamarca. Ya, muy bien. Para la segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, como te decía en la primera pregunta, eh, de una manera radical contra la inflación, todos se encerraron, el sol, ya llegamos, en esa época había una tremenda inflación, el INTI, la moneda del INTI era, pues, tenías que andar tú con un montón de dinero que no valía nada. Los todititos los sinceraron, toda la economía, y de tal manera que de un día para otro todo sí, pues se puso en su real medida, pero muchos perdieron. Por ejemplo, ¿no? Los que tenían ahorros, si tenían sus ahorros, por decir, los 30.000 soles, al día siguiente que se crearon las medidas ya valía 5.000. No valía nada. Ya, ¿por qué? Claro. Porque con la política radical, toditos los sinceraron, hubo pues un shock, llamaba un shock, ¿no?
que en el inicio Fujimori dijo que no lo iba a hacer porque era la propuesta de Vargas Llosa, que era el candidato a la derecha. Entonces, él aplicó el programa de Vargas Llosa y ahí hizo el shock, el famoso shock. Show económico. Todo de un día para otro se llegaron a sus precios reales, a su valor real, y como repito, pues el gran problema es que de la noche a la mañana mucha gente quedó más pobre, ¿no? Claro. Ese fue el momento que salió el ministro de Economía a decir que Dios nos ayude, ¿no? Que Sí, fue el sí, show, ¿no? el famoso Hurtado Miller salió, anunció shock y al final dijo que Dios nos ayuda, algo así, ¿no? Sí. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Creo que ya mencionado anteriormente un poco, ¿no? Del tema, ¿no? Ah, sí, ya te decía que para mí los más importantes eran de Foncodes, porque eh, hizo el saneamiento básico de muchas comunidades rurales, ¿no? Por eso es que Fujimori ahora tiene acogida, el partido de Fujimori tiene acogida en los sectores marginales o urbanos y rurales alejados. Siempre tiene una votación ahí porque ese programa sociales que implementó llegaron ahí. Nunca antes habían llegado gobiernos a esos lugares, ¿no? Entonces ahí les pusieron sistemas de agua potables, eh, letrinas, puentes, y también hubo un programa de apoyo a la agricultura, que también había un programa con CODES y otros programas que apoyaban también a los huertos familiares, la agricultura familiar. Esas fueron medidas que hicieron y, como repito, que sí, eso sí hay que reconocer, nunca había llegado ningún gobierno a esos lugares, se llegó a esos lugares y se dejó eso, por eso, como repito, el país siempre tiene un Una pequeño acogida, ¿no? bastante de electorado que vota por él porque en gratitud por ello. Eso es en el aspecto social y también en el aspecto de como repito, antes ahora se llama Caldenguarma, antes se llamaba, no recuerdo el nombre, ¿Vaso de pero leche? casi parecido. Bueno, Basolecho ya lo había hecho el Frijolito Barrantes antes, ellos lo siguieron manteniendo, y también apoyaron a los comedores populares con abastecimiento de alimentos, ¿no? A los comedores populares. Y también hubo, pero lo que sí no hubo muy poco, casi nada, apoyo a las MIPES, porque las MIPES, las micro y las pequeñas empresas, es la base de la economía del Perú desde el punto de vista del PBI y del PEA. Entonces, su aporte es muy importante, pero ese aspecto sí Una no conciliación, ¿no? hubo una política, salvo que también con la cooperación internacional, se creó un programa que se llamaba Fondemi y con apoyo, con fondos europeos, y se estableció un programa de crédito para los sectores de MIPES, urbanos rurales, pero interesante. Y todo eso, esas cosas que hizo Fujimori, se diseñaron un sistema de agua potable que no había antes. Por ejemplo, para hacer un proyecto de agua y desagüe había que tener un gran proyecto. Se pedía que tengas un mínimo de beneficiarios para que sea viable. Pero bueno, es que primero lo masificó ya las ONGs, habíamos trabajado, el Club Rotary, ya habíamos probado esos sistemas de agua y desagüe para pequeñas poblaciones. Por ejemplo, un sistema de agua potable para 50 familias, para 30, para 100. Se diseñó un sistema de cámaras de presión con grifos comunales, luego después hicieron los subsidiarios, y entonces con eso se logró llegar a todos los lugares más pobres, ¿no? Porque permitía ese tipo de estructura, ese tipo de proyecto, ¿no? Que no eran grandes proyectos, sino se adecuó, pero que ya lo habíamos hecho las ONGs antes. Igualmente los huertos familiares, las ONGs ya habíamos hecho experiencias y habíamos validado toda esa experiencia de la capacitación rural con las famosas escuelas de campo que se capacitan a los agricultores y en este caso el gobierno en esa época sí apoyaron a todo lo que eran los huertos familiares y los comedores populares, ¿no? Eso más o menos en el aspecto social, pero claro, pero siempre con el uso político, no era gratuito, siempre le entraba la función política, Con favores, creo que tenían, ¿no? Sí. lo capitalizaban y prácticamente siempre.
apoyaban bueno, de alguna manera a las comunidades que tenían cierto arraigo, ahí iban los apoyos, ¿no? Pe- Pero, en fin, pero de todas maneras fue un programa muy importante, el Concord, que creo que ha sido reconocido a nivel de América Latina como un programa de lucha contra la pobreza que efectivamente ha sido resultados, incluso lo han replicado en otros países. Bastante interesante. Este, bueno, y bueno, para cambiar ya un poco saliendo del ámbito social, es un poco, bueno, también es ámbito social, pero es algo más que también fue algo que tuvo un impacto mayor, creo, durante esa época, que fue la época del terrorismo. Que, bueno, la pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, ese aspecto es cierto que en su gobierno se logró detener a Ismael Guzmán y detener un poco el terrorismo. Pero en un inicio de la época de Yaoundé, cuando comenzó el terrorismo, este, después tuvo Alan, a mi punto de vista, solamente hicieron una estrategia militar, enviaron a la Guardia Civil, al ejército, a combatir al terrorismo, y cosa que no, hubo excesos de ambas partes. Sendero, por supuesto, que era un grupo terrorista que mató mucha gente Inocente. civil, inocente, iban a comunidades, gente que no se llevan ellos, ahí mismo les hacían juicio popular y los fusilaban o los decapitaban. Pero también el ejército igualito, el ejército llegaba, han estado ustedes con su sendero y igualito, mataban a todos, o sea, con la misma moneda. Eso no permitía seguir adelante. En realidad, quien logró detener al terrorismo Fueron las rondas fue campesinas, fue ya allá. la población organizada, cuando las rondas campesinas tomaron más fuerza y hubo un intento de rondas urbanas, y ya con la policía comenzaron a capacitarlos, a darles armas. En el fondo, fueron las rondas campesinas que lograron combatir y detener al terrorismo. Y por supuesto que el servicio de inteligencia de la policía, Cristín Vidal, en esa época la que era la policía, el servicio de inteligencia de la policía fue más eficiente, lograron capturarlo. Incluso todas sus estrategias, sus medidas, ni siquiera le comunicaban a las esferas superiores porque sabían que no había, que no había confianza. Ellos intervinieron por su cuenta y por supuesto que tuvieron resultados. Metieron preso a Ibaén, las ramas campesinas hicieron lo suyo en el campo rural y se logró poder detener porque tuvieron que dar rezagos al terrorismo, pero esa Claro. es la realidad. El que se hizo el gobierno de Venezuela es correcto, se hizo, pero, como digo, eh, tuvo el resultado cuando la población organizada pudo detenerlos y con la inteligencia más capacitada, con más fina, que logró detener a nivel humano, ¿no? Entonces, eso es más o menos, porque claro, eso lo he visto que siempre le sacan ellos de propaganda, que derrotaron El terrorismo. derrotaron al terrorismo, pero ya estoy diciendo realmente no fueron ellos, Solo fue la población. fueron otros, la población organizada y la inteligencia de la policía. Claro, un punto muy interesante. Bueno, pero continuando, durante esta época, el gobierno Fujimori realizó campañas de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en las campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Esa política genocida que solamente lo aplicaban los nazis allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, y acá hubo lamentablemente, los grandes intereses internacionales, las grandes corporaciones de salud, los que creen que hay mucha gente, son los que impulsan ese tipo de medidas. Y como siempre, los países del tercer mundo somos elegidos de Indias. Y en Perú pusieron en práctica Sí, ese que son sistema de forzadas. esterilización masiva, ¿no? Y hubo como 50.000, claro, no recuerdo las estadísticas, hubo como 50.000 mujeres que fueron esterilizadas, más creo. Incluso hasta ahorita hay juicios por eso, hasta ahorita.
hay denuncias a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, hay una serie de denuncias que todavía no han acabado de procesar. Entonces, eso era un escándalo. Y incluso su médico de cabecera, ¿cómo se llama ese doctor? Era el encargado, es el encargado de, también fue congresista, de hacer esas campañas de selección. Por supuesto, fue lo peor que pudo haber hecho Fujimori, porque incluso ni siquiera les consultaban a las pobres campesinas o gente humilde. No las consultaban, de frente los estabilizaban. Les engañaban que era otra ¿Ah? cosa, creo, ¿no? Sí, para en las postas, en las atenciones en los Así es, hospitales. así es, así es. Incluso daban incentivos a los personal de salud que hacía más esterilizaciones. Entonces, como repito, pues eso fue algo muy escandaloso para el Perú. Incluso a nivel mundial fue un escándalo, porque nunca se había visto que se haga algo tan masivo. Claro, desde la Segunda Guerra Y Mundial, ¿no? Con los sí, nazis y eso, ¿no? así es, así es. Eso fue terrible. Y bueno, em, otra pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, pues, claro, definitivamente el gobierno manejaba el CIN o Montesinos y comenzaron pues a ellos a intervenir todos los medios de comunicación con amenazas y también con sobornos. Ahí nació pues la famosa, ahí Mermelada. nació la prensa amarilla, la prensa chicha, ahí empezó. Entonces ya se perdió prácticamente la libertad de expresión, tenían que poner lo que ellos querían que pongan. Ahí comenzaron en práctica los famosos, ¿cómo se llama? Psicología. Eh, hacen Psicosociales. que, ¿ah? Los psicosociales. Los psicosociales, ahí empezaron los psicosociales. Entonces, pueden utilizar la prensa, incluso recuerdo que una vez sacaron a una virgen que lloraba por no sé dónde, y miren, para desviar la atención, porque había problemas serios, y sacaron a la virgen que lloraba, un ejemplo de los psicosociales, ¿no? Así se comenzó a poner en práctica eso, y prácticamente el gobierno de la prensa, bueno, por lo menos la libertad de expresión, la prensa, había prensa pues, ideológicamente bien divididas, prensa de derecha, prensa de centro, prensa izquierda, pero por lo menos era gente que opinaba de acuerdo Fundamentos. a sus conceptos de ideología, de manera correcta y formal, y planteaban sus puntos de vista, había un debate, polémica. Entonces, ya con Fujimori todo eso se perdió, ya se comenzó, como repito, todos los psicosociales, comenzó la prensa basura, y comenzó pues a hacer así de propaganda, de cosas. Se perdió la calidad porque había prensa, había dominicales, había unos dominicales muy buenos, de alto nivel cultural, tanto de la prensa derecha como izquierda. Había pues entrevistas a famosos escritores, literatos, psicólogos. Valía la pena ir a su periódico porque los domingos te traían un libro para que tú leas de todo. Había nivel, había un nivel. Y Ya ahora no ponen más es que una todo programas así, prensa ¿no? Basura, como la dicen. prensa mercantilista que solo se mueve en función de la plata, de la publicidad, ya no en función de sus principios de cada periódico, sino ya en función del mercado, de la plata El y de lo facturación. que diga el siglo. Eso sí también fue terrible. O sea, lamentablemente, al principio nos parecía como que bien que pudo haber avanzado en el aspecto social, en el aspecto económico. Nunca nos dimos cuenta que hoy por hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy tenemos una prensa lo peor, el nivel cultural del Perú está por los suelos, todo se abrió por abajo, no hay instituciones, la gente está pasiva, hay un montón de cosas y nadie dice nada. Es que desde ahí empezó, pues, desde ahí empezó, como diríamos, empezaron a embrutecernos a toda la población y ahora, a pesar que está peor que antes, no hay la protesta que debiera. Hay, pero no, Al se nivel que debería manifiestan ser. las encuestas, pero no se pone en práctica, ¿no? Entonces, como repito, empezaron lamentablemente la era de la prensa amarilla, la prensa chicha,
la prensa basura. Y hasta ahora de cierta manera lo siguen haciendo, ¿no? Con los famosos publicidad estatal, para que el Estado mismo sigue dando plata a los canales de televisión para sacar, para bloquear contenido, noticias, ¿no? Claro, hasta ahorita pues todos tienen que, si no, ya no los contratan, pues no dan publicidad. Tienen que, tienen que poner lo que a ellos les convenga, ¿no? Bueno, hoy por hoy ya no puedes ver nada. Todo ahorita la prensa está ya alineada con esas políticas. Por eso ya ni siquiera vale la pena leer los periódicos, mejor hay que ir a informarse por la prensa alternativa. Los medios de comunicación ahora son las famosas redes alternativas que te informan de verdad y hay debate de verdad, ¿no? Claro. Bueno, para concluir, esa es la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, el evento fue el famoso video, ¿no? Que sacó Ah, de Montesinos, ¿no? el video que le sacaron a Montesinos cuando estaba allá eh, dando plata, y ya pues llegó el hecho. La famosa salita del zinc. ¿Ah? La Sí, famosa pues, salita del zinc. ahí le sacaron los videos, él renunció porque quiso postular otra vez, se fue a Japón, etcétera. Pero eh, me parece que ahí eso fue la, uno de los motivos de la llaga de... Porque incluso él te intentó un tercer periodo, ¿no? Intentó Hizo un y fraude, ¿no? Fraude electoral. sí, se intentó, e hicieron fraude, pero no, ya la gente se levantó y los famosos suyos y ya A Toledo con tuvo su que marcha, ¿no? retirarse, pero tuvo que retirarse, pero eh, el factor más importante fue que se hizo pública cómo es que actuaba, ¿no? El esos videos, el video que donde se ve pues a Montesinos, le dan plata, y ahí comenzaron a publicar una serie de videos de cómo actuaba, ¿no? El cinto. Entonces ya con eso pues ya los escandaloso tuvo que renunciar. Y bueno, las repercusiones que tiene, bueno, en un principio bien, vino un periodo de Daniel Paneagua que tuvo más o menos más centro, un poquito ya estaban las cosas, pero ya, sin embargo, creo que lamentablemente ese tipo de prácticas se hizo muy común en el Perú. Yo diría que Le mostraron el camino, ¿no? A los ahí, políticos de cómo llevar mal, ¿no? La corrupción prácticamente, ¿no? de ahí creo que la política mercantilista, ya yo, sin principios, sin nada, ya se hizo masiva. Porque hoy por hoy la serie de partidos y movimientos ya no hay principios. Todos están en función de los intereses de cada uno. Ahora pues tenemos, el famoso gobierno que tenemos, están pues y los narcos, están los informales, los representantes, y descaradamente hacen leyes a favor de ellos. Entonces Claro. ya no, pues ya no hay nada ya. Entonces ahí empezó, bueno, se detuvo a Fujimori, se salió Fujimori, pero ya pues se hizo pública su estilo, su escuela, su filosofía, que lamentablemente creo que los demás partidos se lo copiaron y ahí estamos, pues, ya No hay no hay políticos. partidos políticos que sean pues con principios, o incluso ahora se ha atomizado la política en el Perú, se ha inscrito creo ya como 25 partidos para las próximas elecciones, entonces ya pues está totalmente atomizado y todos los que ven al Estado como un botín, todos quieren llegar al Estado para ganar plata, pero no para servir, ¿no? Esa Claro. es la escuela de Fujimori, lamentablemente. Que se está Él combatiendo. dejó esa escuela. ¿Y cuáles creen que serían las alternativas de solución para este tipo de, para estas malas políticas que se están llevando? La solución, la cosa está bien complicada. Tiene que, bueno, hoy por hoy, por ejemplo, el Congreso, que es fujimorista, que está aliado con el Ejecutivo, tiene una aprobación apenas de ni siquiera el 5, ya está en menos del 5, está creo que por el 4. Es escandaloso en el mundo, entonces han hecho eso. Pero, como repito, sin embargo, la gente se está en contra, lo dice, pero no sale A protestar. porque hoy, las últimas leyes que han dado últimamente, uy, siguen arrasando con todo. Lo poco de saber que queda, o sea, hoy se han tirado contra el Poder Judicial, contra la selección, ya quieren copar todo. Entonces, lo que ahora he leído por ahí están planteando, yo creo que debería hacer lo que dice la Constitución, ¿no?
Solo nos queda la insurgencia para que sea toda la población organizada, pues salga y proteste y ya pues pida que se vayan esta gente, ¿no? Claro. Ahora, o sea, lo que quiero decir es que las alternativas tiene que ser la sociedad civil, tiene que organizarse, volver como antes, o sea, tiene que haber sectores fuertes, partidos fuertes, tiene que haber sindicatos, asociaciones gremiales, los clubes de madres, los jóvenes, o sea, lo que queda es de que tiene que haber una organización que realmente se haga respetar la Constitución y haga respetar la vida y la política del país. Es, eh, es un trabajo muy serio, muy grande, pero es más, yo veo o sea, veo que hablaba, tiene que volver a fortalecerse los actores de la sociedad civil. Tienen que organizarse, instituciones fuertes, que opinen y tengan autoridad y voto en sus regiones y pongan orden. Porque de lo contrario, es triste decirlo, pero estamos en la peor época histórica del Perú, la peor en toda su historia. Nunca hemos llegado a esos extremos, de tener un Congreso con narcos y mineros informales. Entonces, sin embargo, pienso que los peruanos tampoco, sí somos gente emprendedora, gente que trae trabajo, y que por eso que todavía seguimos vivitos, porque si estas experiencias fuera otro país que es pobre, ya estuvieran en hambruna. El Perú, como es un país que tenemos tantas riquezas, tantos recursos, diría yo, se el lujo de tener narcos, el corrupto, y el pueblo peruano sigue trabajando. Eso es bueno. La gente trabaja, no se muere de hambre, chambean porque poquito, pero ahí está. Esa es la fortaleza del Perú, sus recursos naturales y su gente que trabaja, no se chupa. Entonces, si no, como digo, tuviéramos chayero, fuéramos ya el peor país del mundo. Pero bueno, entonces eso queda un poco de esperanza para terminar, fortalecer la sociedad civil y dos, eh, y seguir apoyando toda iniciativa que genere pues, emprendedurismo, genere mayor trabajo para la gente y sobre todo también educación, porque lamentablemente en mi época se enseñaba de todo. Había pues economía política, historia del Perú, historia universal, había geografía del Perú, geografía del mundo, había educación cívica, que enseñaba incluso los valores, etcétera. Todo eso hablan por el cuento de la modernidad, lo han eliminado. Y ahora se le llaman, los que llaman ahora ciencias sociales, no, todos se lo han eliminado. Pero ¿qué quieren? Tener una población que no sea crítica, que sea ignorante, no tenga información. Eso es el fondo. Ahora se ve porque ya vienen con cuántos años aplicando esos currículos. Y hoy la gente de la juventud no tiene criterio crítico, no tiene una conciencia crítica. ¿Por qué? Porque es lo que han querido, pues, buscar tener gente que no piense, que no Ahora sea es la crítica. educación, ¿no? Manipulando la Pero yo sociedad. creo que hay que hacer algo por eso. Claro. Bueno, muchas gracias por su participación. Sus respuestas han sido muy bien fundamentadas, muy buenas opiniones. Y muchas gracias, doctor Paredes, por apoyarme con la entrevista. Ya, gracias también y también estudios, que la juventud siga estudiando, tienen que por un lado informarse bien, es porque por el otro lado no hay cómo informarse. Claro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, pues, hasta Hasta luego. luego.